¿Qué tal? Buenos días. Los homicidios siguen sumando desafortunadamente en nuestro país en este 2015. De eso hablamos hoy en República. Bueno, aparentemente ya subimos nuevamente a 14 homicidios diarios en nuestro país. Para hablar de este tema ya nos acompañan esta mañana el maestro Carlos Ponce, él es experto en criminología. También nos acompaña esta mañana el doctor Carlos Cacac, él es experto también en criminología y también estadístico y académico de la Escuela Superior de Economía y Negocios. Buenos días, caballeros. Buenos días. Bueno, ya tenemos 8 meses aproximadamente de este gobierno. ¿Cree que es lo suficiente como para saber si estos planes realmente están funcionando? Mire, yo creo que es suficiente para ver en realidad qué tan genuina es la intención de este gobierno para atacar este problema. Y definitivamente que lo que hemos visto esbozado hasta este momento es que no existe un esfuerzo genuino, robusto, para atacar la magnitud de esta crisis delincuencial en la que está sumergido el país desde hace bastante tiempo. Vemos un liderazgo deficiente. El presidente prometió, incluso cuando era candidato, de que él iba a estar al frente del esfuerzo coordinando todo, y desgraciadamente lo que vemos es de que solo le gusta salir en la foto de las cosas bonitas, y realmente no está liderando los esfuerzos en medio de crisis o de situaciones críticas, que es en realidad donde se necesita su liderazgo. Si no está presente en esos momentos, difícilmente se van a resolver esos problemas tan grandes que estamos viviendo. Y el que no esté presente revela que en realidad no están interesados en atacar el problema de verdad, sino solo aparentar que lo están haciendo. Y desgraciadamente hay otros indicadores que nos llevan a esa misma conclusión. Veamos, por ejemplo, este ridículo asueto que están proponiendo, que entiendo que la semana pasada pues se aprobó, para prácticamente obligar a que la ciudadanía los acompañe a una marcha por la paz, dicen ellos, y por la justicia, etcétera, etcétera. Cuando ese tipo de iniciativas pues son espontáneas, cuando en realidad van a generar un impacto, pero si están siendo fabricadas, están siendo propiciadas de la forma en la que están siendo por el gobierno, difícilmente significan algo más que un intento mediático por aparentar que está atacándose el problema. Hasta el momento no ha habido una estrategia que nos lleve a pensar, o no ha habido por lo menos el planteamiento de una estrategia o de un plan que despierte en la ciudadanía ese apoyo, esa confianza que se necesita. Y hay varios elementos pues, que están a la base de esta falta de entusiasmo ciudadano. Una de ellas, por ejemplo, es la actuación política de todos las principales autoridades que conforman el sistema, el aparato de seguridad pública gubernamental. Hace pocos días vimos altos jefes policiales en una escena bochornosa, que yo creo que solo se esperaría de un país así, de esos que salen en las películas del África, donde hay una gran inestabilidad social y democrática. Pero vimos a jefes policiales que yo no sé dónde encontraron el tiempo con 14 homicidios diarios, incluyendo en ese grupo de oficiales al jefe de la policía, al subdirector de áreas especializadas y al jefe de la división de protección a personalidades importantes, haciendo una valla para que los periodistas no lograran entrar al escrutinio final. O sea, una actitud más política que técnica. Y vemos el mismo discurso de estas personas que muchas veces pues, se va a lo político y se siente en lo político.
confiarle la misma dirección del aparato de seguridad a una persona como Benito Lara, que es un militante radical del partido oficial por años, que ha tenido años ese papel, o ha jugado por años ese papel, pues difícilmente va a generar la confianza suficiente, el amplio consenso social que necesita atacar este problema, que se necesita para atacar este problema. Yo lo veo bastante difícil, y todos estos elementos pues me hacen a mí cuestionar qué tan genuina es la intención del gobierno, y si no, qué tan genuina, en realidad qué tan efectiva va a poder ser si no cuenta con una sustancia que la proyecte como algo verdadero, como algo contundente, como algo técnico. Ahora, o de repente tal vez si lo entienden, o si lo entienden, si realmente tienen claro o si tienen las ideas correctas para tratar de combatir este problema, porque en estos 8 meses, doctor Carlos Carcac, hemos tenido el lanzamiento de la política de seguridad pública, que uno de sus ejes principales era obviamente el combate y represión al delito, la reinserción y la atención a las víctimas. Sé que a la mayoría de la población la que le interesa, digamos, es la primera, combate y represión al delito. En este marco nosotros vimos el anuncio del despliegue de la policía comunitaria. Hemos visto también los operativos casa por casa, digamos, en los que se van tratando de sacar a los pandilleros que han usurpado viviendas. Hemos tenido también la negación de cualquier cosa que se le pueda considerar tregua, no se le facilitaría. De hecho, se regresó a los cabecillas al penal de Zacatecoluca. Entonces, hemos tenido una serie de medidas, algunas digamos más de carácter táctico, otras tal vez más de carácter estratégico, por lo menos mediáticamente hablando, pero lo que hemos visto es que los homicidios han vuelto al nivel anterior a cuando se decretó la tregua. 14 homicidios diarios otra vez. Ya, vaya, mire, yo quisiera partir de una postura, no sé si optimista o ingenua, ¿verdad? Yo quisiera creer que el gobierno tiene diseñada una manera de hacerle frente a esta problemática de la violencia criminal, así como esperaría que tenga una estrategia y un plan diseñado para hacerle frente a otros problemas del país. Lo que uno ve es un conjunto de acciones aisladas y, como decía Carlos, cargadas de un gran contenido político. No cabe duda, ¿no?, de que la problemática de la violencia en El Salvador no puede ser abstraída de toda la problemática nacional y de la situación general del país. Pero hoy ya no se habla de la policía comunitaria. Yo tengo días de no oírla, de no oír nada. Con este problema de las elecciones, pues se le han tenido un respiro, y el tema de la tregua también pues ha perdido relevancia, ¿no? De allí el tema de las otras medidas. Al final de cuentas, la impresión que me da a mí de que todo esto que está pasando le da como un respiro al gobierno y le da la oportunidad de otro reciclaje, ¿verdad? Porque si usted ve en la esencia, la política de seguridad pública de este gobierno está basada en los mismos ejes que estuvo basada la política de seguridad pública de Mauricio Funes en el tiempo del ministerio de Manuel Melgar, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, la respuesta al problema no ha cambiado. ¿Será que el problema sigue siendo igual? ¿Sigue siendo el mismo? ¿O será que estamos cerrando los ojos ante algo que es parte de una situación mucho más compleja que no queremos ver? Entonces, eso es lo que preocupa, porque al final, la gente se va volviendo cada vez menos sensible a este tipo de situaciones.
la gente se va volviendo cada vez más pesimista y más indiferente ante las cosas que pasan. ¿Ya? O sea, la gente, creo yo, que está llegando, cuando digo la gente, los salvadoreños, ¿no? Estamos llegando a un estado tal que decimos tenemos un problema que no lo podemos resolver. Primero, tenemos un gobierno que no puede resolver el problema o que no quiere resolver el problema. Yo creo que más la gente está pensando de esa manera. Tercero, esto pareciera que es algo que está en manos de los políticos y de ciertos grupos a quienes los políticos tienen con los que se relacionan. Yo, simple ciudadano, estoy incapacitado totalmente. Y sobre todo eso, usted tiene una política de desinformación total. Entonces, aquí lo único que va quedando para que la gente tenga algún contacto con la realidad de la violencia, lastimosamente se da solo a través de los homicidios, ¿verdad?, que es la manifestación más extrema, es a través de lo que los medios publican, el número de muertos que hubo ayer. Y entonces ya eso yo creo que para mucha gente, ¿verdad?, dice, bueno, ¿cuántos homicidios lleva el municipio tal, tantos? Y tanto. Como que usted estuviera siguiendo la Liga de España y cuántos puntos lleva un equipo y cuántos puntos lleva el otro, ¿no? Ah, no, hoy esta semana el municipio tal sobrepasó al otro municipio, tuvo tantos homicidios, y las cosas, la población las empieza a ver así. Entonces el temor, y esto no es solo con la violencia, es en general, con todo. Entonces el temor que da es de que ante una población indiferente, quizás indiferente voy a usar un término que no sea tal vez el más correcto, pero indiferente por la incapacidad que tiene de ser parte de la solución. Solo es parte del problema, pero no es parte de la solución. Entonces, prácticamente el gobierno y los otros estamentos del Estado quedan en total libertad de hacer cosas que probablemente no vayan en la línea de ser soluciones al tema, ¿verdad? Pero cuando hablamos aquí nosotros, hablamos de los homicidios, algunas veces hemos criticado el excesivo énfasis en el número de homicidios, pero es la única cifra que tenemos. Íntimamente relacionado a los homicidios están los temas de lesiones. De esas estadísticas no se dice nada. Y hay datos, por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal tiene estadísticas sobre lesiones, pero esas no son interesantes, esas no se examinan, no tratan de entenderse, no tratan de relacionarse con el homicidio, que al final es el resultado extremo de cualquier contacto violento entre personas, ¿no? Es que ahí está también, creo yo. Pero permítame solo para terminar la idea. Estamos hablando de suicidios. En este país el suicidio es una realidad que está por ahí y hay evidencia, hay estudios, ¿verdad? Existe literatura que demuestra la íntima relación que existe entre estas cosas. Entonces, si no podemos darnos el lujo de contar con sistemas de estadísticas criminales confiables, oportunos, veraces, por lo menos estos 3 tipos de incidentes, que son de los menos dudosos en términos de calidad, podríamos tener ese tipo de cosas, pero no oímos. Y entonces, robo de vehículos. Sabemos nosotros que hay una gran relación entre robo de vehículos, hurto de vehículos y ciertas actividades criminales. Y así podemos seguir. Claro. Maestro Carlos, perdón, Carlos. Usted decía. Sí, yo decía, sí estamos hablando de estadísticas y bueno, yo siento que los funcionarios precisamente eso es lo que aprovechan, porque algunas de esas estadísticas pues de alguna forma están siendo afectadas de manera negativa por las estrategias
y se les está despojando de esa riqueza que podrían proporcionar para diseñar políticas públicas adecuadas, efectivas y eficientes. Por ejemplo, los homicidios dejaron de ser una medida, dejaron de ser el mejor indicador de violencia aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque se han utilizado como una ficha de negociación en esa interacción negativa que existe entre las pandillas y el gobierno, y no necesariamente refleja en realidad la dinámica delincuencial y su magnitud, sino más bien recalibraciones de las posiciones de cada uno de los actores de esa negociación. Pero más allá de las estadísticas es preocupante, y ahí es donde se mira el tema de qué tan genuino es la intención del gobierno. Ellos solo hablan de números, ¿sí? Y contamos los homicidios, así como dice el doctor, que en un lugar están arriba un día, otro día están abajo, pero no ahondan. O sea, el hecho en sí, cada uno de los hechos tiene ciertas características, y esas características se tienen que analizar para diseñar estrategias, planes que puedan ser efectivos, pero nunca oímos a un funcionario de seguridad pública hablar más allá de cantidad de hechos. No vemos que profundicen en el tema, y ahí es donde se mira que no existe una intención genuina, o por lo menos no existe una lectura adecuada de los problemas, a pesar de que existen estadísticas, o existe por lo menos el andamiaje técnico como para recolectar esa información. Otra cosa es que la comparte, no lo comparte. Hay cosas que usted mencionaba, como este documento que presentó el Consejo de Seguridad, otra cosa política, y que no denota una intención genuina por controlar el problema. Lo presentaron, o sea, todo se mira como que si se apresuraron a presentarlo antes de las elecciones y que coincidiera con la visita del secretario general al país. ¿Por qué? Si usted lee el documento, es un documento que no se puede llamar plan, porque es más bien un conjunto de ideas de cómo se puede solucionar el problema, y de ideas en algunos casos abstractas, la mayoría de ellas con un nivel de abstracción que no permiten aterrizar en cosas concretas, medibles, a pesar de que lo están vendiendo así. No existe en ese documento una clara definición de medidores, de indicadores, de formas de evaluación del impacto que se podría tener, y esto es simplemente por ese nivel de abstracción que tienen las diferentes ideas que se plantean ahí. Tengo que ir a la pausa, maestro Carlos Ponce, pero guárdeme ese pensamiento y lo abordamos cuando regresemos de esta pausa comercial. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, la semana anterior también se reunió el Consejo Nacional de Seguridad, esa entidad que fue creada también en el marco como para la aportación de ideas. Eso da la impresión que dentro del gran esquema de las cosas vendría siendo como una especie de tanque de pensamiento para el gobierno, tal vez, para agarrar ideas y tratar de implementarlas, maestro Carlos Ponce. Pues mire, la verdad es que a mí me genera duda cuando actores claves de ese consejo hablan de una manera ambigua sobre una situación tan crítica como es la negociación o la interacción entre el Estado y los cabecillas de las pandillas. Yo he visto, por ejemplo, a la máxima autoridad del PNUD, este señor de apellido Vales, hablar en diferentes programas como el suyo, y hablar en favor de un tipo de interacción con los cabecillas pandilleros. Y para mí eso es preocupante, porque yo creo de que al haber alguien que está afirmando
del peso de ese funcionario que esté hablando de establecer cualquier tipo de diálogo con cabecillas de estas estructuras delincuenciales, definitivamente que a mí lo que me demuestra es de que no tiene el conocimiento técnico ni de la realidad nacional lo suficientemente claro como para estar aportando ideas de solución a este problema que aqueja a los salvadoreños. Y no solamente él, hemos visto a varios actores que participan en ese consejo y que tienen bastante peso a hablar en favor de este tipo de medidas. Si usted lee las propuestas que se han hecho, difícilmente va a encontrar una coherencia estratégica que lo lleve a uno a sentirse cómodo, a decir yo apoyo esto me parece a mí la brújula, a pesar de que muchos, yo creo que el doctor coincide conmigo, estábamos muy contentos de que el gobierno conformara este tipo de espacios, pero en lo particular yo me he ido decepcionando a medida ha ido avanzando este tema. Hubo como indicios negativos quizás desde el principio, pero se le dio todavía el beneficio de la duda, porque me acuerdo yo que en su momento, cuando recién se estaba anunciando la creación de este consejo, salió el secretario, no sé qué es, Ato Asbun, secretario de la presidencia, y aclaró de que este no era un espacio en donde se iba a generar un consenso, sino en donde el gobierno iba a recolectar ideas y iba a aplicar las que se le antojara. O sea que al final, en este punto quisiera traer al doctor Carlos Carcá, coincide con el maestro Carlos Ponce, entonces estaríamos hablando que el Consejo de Seguridad es una especie de tanque de pensamiento para el gobierno donde te doy mis ideas, pero como ya mencionaba, de repente algunas de estas ideas son demasiado abstractas como para ser aplicables, o es simplemente, no quisiera que esto fuese así, pero hay que preguntarlo, una estrategia simplemente de relaciones públicas. Mire, quizás ni una cosa ni la otra, ¿no? Y si me permite, yo quisiera regresar a algo que considero yo que es bien importante para entender el problema desde la perspectiva que lo estamos examinando, que lo estamos discutiendo en este día. Es claro que el tema de la violencia es un tema político, en el que hay muchos actores, unos visibles y otros invisibles. De los actores visibles, pues el que más preocuparía son las pandillas, ¿verdad? Y definitivamente existe, me da la impresión a mí, o por lo menos ha existido en algún momento la disposición del gobierno de entrar en algún tipo de pláticas, llamémosle así, que llevar a una negociación o que llevar a algunas otras cosas. Entonces, claramente el gobierno le ha reconocido un papel beligerante a la pandilla. Y esto se refuerza cuando funcionarios de organismos internacionales han apoyado, digamos, las acciones del gobierno en ese sentido. Lo hizo en su momento el secretario de la OEA, el representante del PNUD, pues en su discurso deja ver, ¿verdad?, que quizás la única solución puede estar en algún tipo de interacción, digamos, con estos grupos, pero es casi como estar equiparando el problema de la violencia pandilleril en El Salvador con el problema de la violencia que pudo haber existido durante la guerra civil entre un grupo, digamos, insurgente y el gobierno de su tiempo. Entonces, eso preocupa. En segundo lugar, pues, este gobierno que tenemos y el anterior, ¿verdad?, pues por una diversidad de razones no han tenido la capacidad
de lograr desarrollar una relación de confianza con los demás actores de la vida política y económica del país. Entonces yo tengo la impresión de que un consejo como este, super consejo diría yo, porque entiendo que son muchas personas que están ahí, ¿verdad? Se presenta como un espacio en el que primero yo te doy la oportunidad de proporcionar insumos para que yo, gobierno, desarrolle o una política o estrategias, programas, lo que sea. En segundo lugar, también esta muestra de buena voluntad de muchos actores que están en el Consejo, ¿verdad? Probablemente en esta lógica de un problema político más amplio, ellos lo ven como posibilidad para poder conseguir una postura más favorable del gobierno en otros temas que no tienen que ver con la seguridad. Pero, por ejemplo, dicen, nos vamos a concentrar en 50 municipios. ¿Desde cuándo la acción de los organismos de seguridad pública se viene concentrando en 50 municipios? Y eso ya tiene ratos, los 50 municipios más violentos, y unos entran, otros salen. De ahí, por ejemplo, se habla en abstracto de la rehabilitación, se habla en abstracto de la atención a las víctimas, se habla en abstracto de combatir frontalmente a las pandillas, pero no se dice cuál es el problema de violencia de El Salvador. No se dice en qué consiste el problema salvadoreño. Y si es un problema, ¿con qué características? ¿Y en qué forma aparece, digamos, violencia? ¿En qué forma ocurre, digamos, delitos y hechos ilegales que afectan la seguridad de la población? Eso no creo yo que esté caracterizado de una manera clara, que me pueda decir a mí, mire, en El Salvador ocurren tantos eventos en el año, de estos el tantos... impacto de la misma tregua. Exacto. Entonces, el tema, eso primero, ¿no? Segundo, para mí un ejercicio como este tendría que estar acompañado de un mea culpa del gobierno, pues si yo ya hice cosas y hemos fracasado, probablemente, yo no he leído el documento, probablemente algunas de las medidas son repetitivas en cuanto a cosas que se han hecho en el pasado y que no han funcionado. Entonces, al final, ¿verdad? Lo más triste de todo esto es de que estamos viendo el tema de la violencia, el tema de las pandillas, quizás de la misma forma que estamos viendo cómo vamos a hacer para exportar más a otro país, ¿me entiendes? O sea, como un problema más de los muchos que el país tiene y que tienen origen de alguna forma en situaciones políticas bastante complejas y que a su vez inciden en eso. Porque uno se preguntaría, bueno, si un funcionario del rango al que hizo referencia Carlos está favoreciendo algún tipo de interacción con las pandillas, ¿cuál es el poder real de las pandillas? ¿Cuántos pandilleros hay? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus actividades, ¿no? Ese para mí sería un punto de partida obligado si yo quiero hacerle frente a ese problema en concreto. No, y fíjese, doctor, que lo que hay que considerar es de que incluso cuando inició a operar este consejo, una de las condiciones fue no hablar del problema de la tregua, porque decía, no, esto va a ser negativo, es un tema escabroso que puede tener algún impacto negativo sobre la dinámica del consejo. Entonces mejor no lo mencionamos. Desde ahí empezó mal. Pero se vuelve peor el asunto cuando este funcionario habla en esos términos, y no solo porque favorezca ese tipo de interacciones entre el Estado y las pandillas, sino que porque en teoría
según se había establecido, o según entendía yo por lo menos, la institución que él dirige, que esta persona dirige, únicamente estaba como apoyo técnico, no estaba como en la capacidad como para proponer y argumentar estrategias. Entonces vemos que se desnaturaliza el papel de las personas que están involucradas, de las personas de peso que están involucradas, y no en un sentido positivo, sino que más bien se desnaturaliza y al final se culmina todo, o todo culmina en un favorecimiento de una medida que ha traído impactos sumamente negativos al país y que ni siquiera se ha discutido, a pesar de que la están proponiendo, de que están diciendo de que debe haber una interacción. No se ha discutido, o por lo menos no se ha revelado algún tipo de discusión que haya existido en el seno del Consejo del impacto que ha tenido esa negociación que existió con las pandillas, y eso pues no permite que en realidad ese mega consejo, ese super consejo, tenga una lectura clara de a qué problema nos estamos enfrentando. Y es por eso, creo yo, de que al final se aterriza en un documento que es en exceso abstracto y que no aterriza. Me está pidiendo la pausa, pero regresamos y vamos a hablar también un poco acerca de hacia dónde se va moviendo la violencia y las razones detrás de esto. Ya volvemos. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Doctor Carlos Kerkake, retomando el tema del movimiento que se tomó de los cabecillas de las pandillas nuevamente hacia el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, algunos creen que este movimiento probablemente no va a ser permanente, sino que probablemente sea solamente una medida para escarmentarlos y luego retomar nuevamente las conversaciones con ellos y decirles, nos van a ayudar a bajar la violencia, pero lo que no pueden hacer es hacer negociaciones ustedes o movimientos debajo de la mesa de los que no nos demos cuenta y que sean conducentes a que ustedes se fortalezcan y que puedan seguir delinquiendo. Bueno, en el contexto que estamos hablando, yo veo difícil darle sustentabilidad a una medida de este tipo, ¿no? Yo creo que esto ha sido resultado de la presión que en un momento se dio, ¿verdad?, porque el gobierno diera señales de que se estaba, estaba saliendo o se declaraba contrario a la tregua, ¿verdad? O sea, usted se acuerda, el presidente salió dando declaraciones en una cierta fecha. Coincidentemente, a la semana y media siguiente se empezó a hablar del tema de la tregua. Justo antes de la elección. ¿Verdad? Entonces, digamos que esto podría interpretarse como un acto de buena voluntad de ambas partes, ¿verdad? O sea, yo acepto ir allá a Zacatrás y para que las cosas se calmen y tengamos quizás un ambiente más propicio para llegar a algún tipo de arreglo. Así lo podría pensar uno. Ahora, otra posibilidad podría ser, bueno, quizás están ocurriendo ya cambios importantes en las estructuras de mando de las pandillas, ¿no? Y estos líderes, digamos, pongámoslo entre comillas, históricos, ¿no? Quizás ahora tienen menos influencia que la que pudieron haber tenido antes. O podría ser un mecanismo incluso que para darles algún tipo de protección a ellos. O sea, es bien difícil leer con lo que está ocurriendo en El Salvador, ¿verdad? Ahora, el caso reciente del fiscal, en donde los medios dijeron que prácticamente
había sido un operativo conjunto de las dos pandillas, no lo hicieron con esas palabras, pero que se habían puesto de acuerdo las dos pandillas para matar al jefe fiscal de Usulután, nos estaría enviando mensajes totalmente opuestos, pues, ¿verdad? Entonces, el problema que yo siento es que el gobierno tiene una presión política muy fuerte para manejar esto, para dar la impresión de que se están haciendo cosas, pero la realidad nos muestra cada día de que no hay efectos favorables de las cosas que pasan, sino que por el contrario, como usted dice, los homicidios van en subida, pues, ¿verdad? Y no hay una explicación creíble de por qué está pasando eso. Maestro Carlos Ponce, que da la impresión, bueno, algunos son de la opinión que básicamente solo tenemos dos grandes categorías de soluciones. O ellos no son parte de la solución y los combatimos frontalmente, y efectivamente moverlos al penal de Zacatecoluca es una manera de apartarlos y decirles, señores, vamos de frente con todo contra ustedes. Y la otra es, no, ellos son parte de la solución, y esta medida podría ser lo que mencionaba, un escarmiento, los volvemos a sacar, volvemos a conversar, pero ya no pueden fortalecerse ni intentar siquiera, porque ven lo difícil que es estar en ese penal. Miren, que los jefes de estructuras criminales difícilmente van a ser parte de la solución de la criminalidad, porque son los que más se benefician de la actividad delincuencial de sus grupos delincuenciales. Ellos son los que más se benefician y difícilmente van a estar interesados en que lo que los beneficia a ellos pues se desarticule. Difícilmente van a ser parte de la solución. Aquí, fuera de esa concepción de que si ellos son los que tienen que estar involucrados en la solución, lo que se tiene que buscar es que el Estado tenga las capacidades como para diseñar, darle seguimiento y evaluar estrategias que realmente tengan un impacto en la dinámica delincuencial. Pero como le digo, si ellos se reducen o si las autoridades se reducen a contar muertos y no ir más allá y ver qué características hay detrás de cada uno de los asesinatos y de esa forma identificar a dónde golpear, y si se evita hablar de temas que generan algún tipo de desgaste político como la tregua, pero que tienen un impacto o han tenido un impacto significativo sobre la dinámica delincuencial, difícilmente vamos a solucionar este problema, a diseñar estrategias que tengan algún tipo de impacto y mucho menos generar ese acompañamiento ciudadano que el Estado necesita en este momento para solucionar el problema delincuencial. Bueno. Quizás si me permitiera agregar algo que yo creo que le da un grado más de dificultad a esto, es el hecho de que los cabecillas de estos grupos no solo son cabecillas de organizaciones criminales, sino que ellos también han pasado a ser actores políticos importantes en sus barrios, en sus comunidades, en las áreas que controlan. Entonces, ahora, si están diciendo que pueden ser entre 300,000 y 500,000 el número de personas vinculadas de una u otra forma a algún miembro de pandilla, estamos hablando de 1/10 de la población, 1/10 de la población, y aquí es donde viene mi punto de que pareciera que no se ha querido entender el problema en su naturaleza. Yo tengo la impresión que ese 10% de la población está ubicado en áreas bien estratégicas. O sea, no es aleatorio el que un grupo de estos decida fortalecerse en una cierta parte del territorio. Entonces tiene poder político, tiene poder de ejercer violencia, tiene poder económico a través del ejercicio de la extorsión
y otras formas, ¿verdad?, de delito, están metidos en negocios lícitos, o sea... El grado de devolución es avanzado. Eso. Y entonces, y el gobierno se está quedando atrás. O no entiende, o es como cuando usted ve avanzar un cáncer y no sabe qué hacer. Ahora, tengo una pregunta más, maestro Carlos Ponce, solo tengo 2 minutos, pero esto que la violencia se mueva de unos municipios a otros, ¿tiene que ver simplemente con que la policía es más efectiva en unos municipios y los obliga a emigrar, o obedece a algún control de territorio que le facilite algún tipo de actividad lícita o ilícita económica a ellos? Lo segundo es lo que es más probable, porque generalmente cuando la policía es efectiva en los focos de violencia, lo que existe es realmente lo contrario. Hay una difusión de beneficios de la seguridad. Es decir, la concepción de que la criminalidad es como un globo, que si lo aprieta de un lado sale una chimbomba del lado en que no está apretado, se infla más del otro lado, es algo que dentro de la criminología pues se ha descartado ya por varias décadas, sino que sucede realmente lo contrario, que se ha demostrado a través de diferentes estudios, que si yo soy efectivo tocando el problema en este lugar, pues los beneficios de eso se van a propagar en el resto del territorio. Muchas veces el incremento de actividades delincuenciales de las pandillas tiene que ver con la expansión de su operación delincuencial, o con la intención de ampliar su actividad delincuencial, porque en donde ellos logren o donde ellos pretendan llegar a ejercer o a cometer delitos, tienen que asegurarse de que, o tienen que ganarse el monopolio de la violencia ilícita en esos lugares, y eso únicamente se logra a través de violencia. Entonces ahí podemos ver y muchas veces esto tiene que ver no únicamente con un deseo de expandir operaciones, sino también con una evolución de la estructura criminal. Cuando la expansión, y esta es cuando la expansión de las actividades delincuenciales, no solamente geográfica, sino también es una migración a un tipo de delito mucho más sofisticado y mucho más lucrativo, como hemos visto en algunos casos con el envío de emisarios de estructuras dentro de las diferentes pandillas a lugares fronterizos, por ejemplo, con la intención explícita de dominar el contrabando de todo tipo en esa zona. Es un ejemplo, por ejemplo, de eso que mencionaba usted. Ok, bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos. Caballeros, no me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana acá en República. Llegamos al final, se nos pasó la hora así de rápido. Muchas gracias por haber venido. Bueno. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.